Así que buenos días a todos ustedes. Espero que estén genial, se le estén pasando genial. Qué bueno que se despertaron. No sé si más temprano o temprano, pero qué bueno verlos, verles ahí su carita sonriendo. Sí, los que no están sonriendo, pues también se ven guapos y hermosas, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con la clase y voy a hablar sobre un tema que es muy importante y y lo tengo que recalcar en este momento para que ustedes sepan un poquito sobre la historia común. Bueno, eh, permítame, solo voy a agrandar esto. Muy bien, hoy sí. Les voy a pedir que pongan en silencio su micrófono para que ustedes logren escuchar bien, no haya bulla o si les regaña su mamá, pues no hay clavo, no hay un rollo ahí. Así que relájense, ¿La enfermedad? pongámosles silencio, ¿sí? Muy bien, la historia del español. Bueno, ¿qué es el español? Bueno, jóvenes, estaba investigando un poquito acerca de este tema y están hablando que probablemente, bueno, el idioma español es uno de los idiomas más importantes del mundo. Lo hablan millones de personas alrededor del continente y de los demás continentes. Ahora, lo que tenemos que, fíjense que había un dato muy importante que yo me puse a ver o a investigar, y es de que se encamina como para ser el segundo idioma más importante de todo el mundo. Porque el primer país que tiene más hispanohablantes, o sea, personas que hablan español, es México. Ahora, luego le va a seguir el segundo país, el segundo país que también que tiene más personas que hablan español, y ese es Estados Unidos, ¿sí? Entonces, se va encaminando esto a que, dice, los estudiosos y los científicos están hablando de que probablemente sea el segundo idioma más importante, relegando el inglés. Por ahí lo están diciendo. ¿Y saben por qué? Eso lo vamos a tocar otro tema, pero ¿saben por qué? Porque toda el área continental de Asia se está dando cuenta el buen uso o el buen mercado que tiene el, el sector latinoamericano. Nosotros aceptamos muchas cosas de las cuales ellos pensaban que nosotros no íbamos a aceptar. Entonces, esto es muy importante. Entonces, ahora, en tanto, estaba viendo que en Corea del Norte, en China y en Japón, están enseñando un segundo idioma, aparte de enseñar el idioma raíz, ¿verdad? Que cada quien corresponde a su país, también, y además del inglés, también están enseñando a hablar el español. Y también hay unos segmentos de Europa donde estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Alemania, que están incorporando el idioma español a su vida cotidiana. Y los españoles y los europeos y los tanto, incluso África también ha incorporado. Ustedes sabían bien, pero hay una parte ahí de Sudáfrica donde ustedes van a ir a África y esa parte hablan español. Ustedes van a ir y no ver ningún problema, solo que sí van a ser bien morenitos como ir a Livingstone, así, pero sí hablan español. Entonces, esta es la importancia del español, ¿sí? ¿Cómo fue que surgió? Porque esto no solo sucedió, ¡pum!, ya estuvo, ya está el español, ya adaptémoslo y trabajémoslo así, sino tuvo una serie de cambios, una serie de movimientos que llevaron a, estar dentro de esta situación, a que ahora conociéramos el español. Ahora, esa es una breve introducción acerca de esto. Voy a avanzar con esto. Permítame, solo me da chance. Ahí está. El español o castellano. Y ahí les aparece en sus pantallas que dice, es una lengua romance, es decir, derivada del latín. Pero no en la actualidad también conservamos rasgos de las lenguas que se hablaban en la península antes de la conquista romana. Además, muchas otras lenguas han influido en el desarrollo del español desde que el castellano apareció en la Edad Media. Ok, el español es una lengua romance. ¿Qué quiere decir, profe? Bueno, vean pues, cuando hablamos del español, significa que también hubo una parte de alguna rama que se desprendió, una rama lingüística. Ahora,
¿De dónde proviene el español? El español proviene del latín, ¿sí? Como muchas otros, como muchos otros. Les voy a pedir, chicos, que pongan en silencio el... Permítanme. Muy bien. Entonces, el español proviene también de esa parte. Así que es importante, chicos, que nosotros comprendamos todas estas ideas. El español proviene del latín, ¿sí? Así que, chicos, por favor, es importante que nosotros comprendamos esto. Disculpen, pero estoy chequeando que todos tengan activadas sus cámaras y, hay 4 personas que no lo están haciendo. Entonces, luego vamos a hablar. Regresando, del latín surgieron varios idiomas, ¿sí? Que era el español, el catalán, el francés, el italiano, el portugués, todos esos provienen del latín y a eso se les llama lenguas romances. Espero que estén con anotaciones porque no todo lo que está en la presentación está todo lo digo, o sea, hay cosas que cuando yo lo menciono no están ahí. Entonces, espero que ustedes estén ahí anotando. Muy bien. Ahora, cuando nos referimos a una península, no nos referimos a una península que está ahí por, creo que se llama zona 7, ¿verdad? Creo que es ahí donde pasa por el periférico y le dicen península La Betania. No, no es esa península. Nos referimos a una península europea que se encuentra obviamente del otro lado del mundo y ahí esa península la comparten 2 países que son España y Portugal. A esa península se le llama la península ibérica, ¿sí? Y ahí es donde se desarrolló y se desarrolla incluso el español y el portugués. Muy bien, vamos a avanzar un poquito. La romanización de Hispania, o sea, España y los pueblos germánicos, o sea, los bárbaros o alemanes, ¿sí? La conquista y la colonización de Hispania, eso fue en el año 2018 antes de Cristo, pilas con eso, originó la pérdida de las lenguas prerromanas, salvo el vasco, miren pues, en la península ibérica habían habitantes nativos, como aquí habían habitantes nativos que se llamaban mayas, así también había en esa península ibérica, y hablaban el íbero y el vascuense, ¿sí? Esos idiomas se perdieron cuando llegó Roma a conquistar. Ahora, lo más importante es que Roma, una de las cosas que tenía Roma era que llegaba a conquistar y enseñaba 2 cosas. Bueno, enseñaba 3. Enseñaba la educación, porque ponía escuelas y enseñaba latín, ¿sí? 2, enseñaba la religión, que en ese momento era el catolicismo, ¿verdad? Estaba surgiendo de alguna forma, luego de esto surge el catolicismo, y luego de eso, primero, bueno, vamos a ubicarlo bien. Luego después de Cristo surge el catolicismo, ¿verdad? Obviamente. Pero antes de ellos había una ideología, una religión que se le llama la filosofía grecorromana, ¿sí? La filosofía grecorromana, ellos la adaptaron respecto, como ellos también invadieron Grecia, entonces ellos tomaron todos los dioses, todas las ideas que ellos tenían y las usaban para sí, pero les cambiaron de nombre, ¿sí? Entonces, eso era lo que estaban haciendo. Luego de Cristo, obviamente, entonces empieza a trasladarse lo del cristianismo, ¿verdad? Para que no nos perdamos y nos confundamos en esa parte, ¿sí? Muy bien. Dice, su sustitución por el latín vulgar. ¿Qué era lo que hablaban los romanos? Latín, ¿sí? Que era una modalidad hablada distinta de la que encontramos en los textos literarios. En el siglo V, los pueblos germánicos invadieron la península ibérica, pero no alteraron el mapa lingüístico. A ver, los españoles y los portugueses fueron invadidos 3 veces. Primero fueron por Roma. Roma le enseñó a hablar latín, ¿sí? Luego fueron conquistados, ya que perdió Roma, porque Roma perdió luego de esto, fueron conquistados por los pueblos bárbaros, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado de ellos, pero los bárbaros fueron los que
tomaron el lugar de Roma respecto al orden mundial de tener casi todos los continentes, ¿verdad? Y ellos enviaron a un pueblo llamado visigodos, ¿sí? Los visigodos eran pueblos germánicos, eran bárbaros. Fueron enviados a la península ibérica para que ellos tomaran el pueblo de ahí. Y ellos hablaban la goda, ¿sí? Pero hubieron idiomas que se estuvieron quedando y la gente que estaba viviendo ahí en España y en Portugal empezó a quedarse con palabras que eran de origen germánico. ¿Y cuáles son? Albergue, tregua, guardián. ¿Sí? Y así hay muchas más. Aquí solo puse un ejemplo de cuáles son las que se quedaron. Ahora, chicos, lo que sí quiero que ustedes entiendan es que, bueno, punto número 1, primero fue introducido por el latín vulgar, ¿sí? Por medio de Roma. Luego, por los bárbaros, fue mezclado ciertas palabras también con el latín vulgar. Y bueno, luego de esto, empezó a tener un origen. Y dice, el castellano es resultado de la evolución que experimentó el latín en un pequeño territorio en el Alto Ebro. Ahí estamos hablando ya específicamente en España, ¿sí? En el sudeste de Cantabria y el norte de León. Entonces, si les viniera una pregunta en un examen, ¿en dónde surgió el castellano? Ustedes van a poner en el Alto Ebro, ¿sí? Así de fácil. Luego dice, el castellano mostró un carácter innovador respecto al resto de los demás dialectos romances. ¿Cuáles son los dialectos romances? Francés, italiano, etcétera. Todos esos que ya los habían mencionado. Debido a que la región en que se formó había sido poco romanizada. Bueno, empezó a surgir ¿por qué? Porque no habían llegado hasta ahí tanto el latín, o sea, se había mezclado el latín, pero no se había mezclado de una forma fuerte, sino simplemente había sido influenciado. Muy bien. Entonces, chicos, tenemos que pensar en esto, en la forma cómo es que surgió, cuál tuvo el origen el castellano. Muy bien. Luego dice que, vamos a avanzar, la expansión del castellano en la Edad Media. ¿Cómo fue que se expandió? Bueno, ahorita vamos a ver. Y el punto de esto es que en la Edad Media se le llamó a esa edad la época del oscurantismo, ¿verdad? No sé si ya les ha platicado el profesor, pero la época del oscurantismo era complicada, era difícil. ¿Por qué? Porque en esa época no les interesaba la ciencia, no les interesaba nada más que las guerras, que los terrenos, que las tierras, que la esclavitud, que generar la riqueza. Entonces, en ese momento solo lo importante era la guerra, ¿sí? Y si era subordinado o no era subordinado. Entonces, a esa época se le llamó el oscurantismo porque no se tenía permitido la ciencia, el conocimiento, ¿sí? Entonces, podemos comprender esta área porque en esa época no habían científicos, ¿sí? No había libertad de religión, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan más o menos en contexto de qué estaba sucediendo en ese momento. Y dice, en su expansión, el castellano se impuso sobre otros dialectos, como las hablas mozárabes del sur de la península. Ahora hay otra cosa. Ya habíamos hablado lo primero. Lo primero es que fueron conquistados por Roma, luego por los bárbaros y ahora por los mozárabes, ¿sí? Que son árabes, ¿sí? A esa guerra, porque hubo una guerra civil entre España. ¿Por qué? Porque los árabes habían tomado el territorio de España y entonces los españoles eran conquistados, estaban siendo conquistados, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Se unieron en reinos, ¿sí? Fundaron castillos, ¿sí? Reinos separados de españoles para luchar contra los árabes. Y a esa lucha se les llamó la Reconquista. Esa reconquista fue una guerra civil entre árabes y españoles para poder tener la libertad, ¿sí? Bueno,
punto número uno. Luego de esto, chicos, luego de la reconquista, los árabes se enojan y se van de España y retroceden, pero les quitan una conexión de un paso, de un lago o de un mar, creo, y no les permiten llegar a los españoles ahí porque los matan. Cada vez que pasaba un barco español, los árabes venían y derribaban, hundían esos barcos. Entonces, de ahí fue que surgió la necesidad de irle a dar la vuelta a África para poder llegar a las Indias y comerciar las especies y todo. Ahora, lo que no sabían era que en teoría iban a ir a dar la vuelta, pero fueron a dar casi que la vuelta al mundo, ¿verdad? Llegaron al otro continente, llegaron a América. Entonces, ahí es donde nosotros podemos y ponemos en contexto todo lo que está pasando, todo lo que pasó en ese momento, ¿sí? Ahora, ¿cuáles fueron esos reinos? Bueno, León, Aragón y Castilla. Esos fueron los reinos. Bueno, hubieron más reinos, pero Castilla se unió a estos reinos, León y Aragón, y entonces empezó a tener fuerza, ¿sí? Ahora ustedes dirán, profe, ¿de dónde surgieron los apellidos? Exactamente de ahí, porque primero había una persona que se llamaba Pedro, pero había otra persona que también se llamaba Pedro, pero los dos venían de diferente parte. Entonces era necesario separarlos por donde ellos vivían. Y uno, no sé, pero tal vez han escuchado Pedro, entonces ya no era Pedro, solo Pedro, sino era Pedro de León, ¿sí? Luego venía otra y era Pablo de Aragón, ¿sí? Y luego venían otro y decía María Castillo. Y de ahí fue en que empezaron a surgir estos apellidos. Y luego ya no era necesario, debido a la cantidad y multitud de gente, no era necesario agregar más. Y luego ahí se fueron dando las mezclas, porque venía un reino, se juntaba con una persona de un reino, se juntaba con otra persona de otro reino, y que ¿con qué se quedaban el apellido técnicamente? Bueno, empezaron a decir, bueno, se van a quedar de los dos, solo que el del hombre se va a predominar, ¿sí? Entonces, ahí incluso empezaron a surgir los apellidos, que es muy importante que ustedes conozcan. Bueno, como pausa. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, ustedes lo pueden hacer. Bueno, entonces, a medida que avanzaban las conquistas, se iba desplazando hacia el sur. Burgos y luego Toledo. Ahí estamos hablando de España, ¿sí? No estamos hablando de otro país, ni de Guatemala, ni no, estamos hablando de España. Los centros de influencia del castellano, a la vez que se difundían los cambios que había comenzado a tener lugar en el español norteño. De esta forma tuvo expansión el castellano. De esta forma hubo cambios relativos y circunstanciales en el idioma español. Muy bien. Solo permítanme, chicos. Muy bien. Entonces, el español en los siglos de oro. Bueno, durante los siglos XV y XVI, no, 16 y 17, perdón, la lengua se fue puliendo y fijando hasta adquirir una configuración muy parecida a la que tiene hoy. ¿Por qué se le llama siglo de oro? Porque eso era lo que buscaban en ese momento, no solo los españoles, sino los franceses, los italianos, todos buscaban oro. Y en ese momento es que se da lo de la conquista, lo de llegar a un determinado lugar y explotar y sacar todo, ¿sí? Entonces, en eso fue adquiriendo el español una configuración mejor, se fue puliendo, se fue mejorando, ¿sí? Y dice, la imprenta contribuyó de un modo decisivo a la uniformación gráfica, léxica y sintáctica de la norma, de la norma culta del español. Ahora, ¿por qué necesitaban la imprenta? ¿Por qué necesitaban todo esto? ¿Y saben por qué? Porque en las conquistas necesitaban que alguien enseñara el español. Recuérdense que éramos conquistados por medio de la guerra, que era todo eso,
también fuimos conquistados también por la religión, porque la religión de los mayas, ¿no? O de los que estaban aquí, los nativos que estaban acá, no era catolicismo, no eran católicos, sino quienes traían esa idea eran los frailes, y los frailes también traían la religión, y otra cosa, traían la enseñanza del idioma español. Entonces necesitaban una guía donde decir, bueno, aquí está, esto así se comienza a hacer, así comenzamos a dar, así, etcétera, 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 para poder trabajar. Entonces, la imprenta determinó la influencia y la buena influencia de que ahora casi en toda América se habla el español, ¿sí? Entonces, de esto viene, chicos, de esto viene. Y dice, la fonética se regularizó, quedando prácticamente asentados los actuales sistemas vocálicos y consonánticos, al tiempo que se definieron muchas vacilaciones morfosintácticas. La norma lingüística de la época variaba entre Toledo, donde estaba la corte, la de Burgos, cuyos usos lingüísticos se consideraban anticuados, y la de Sevilla, que era la del capital del comercio ultramarino. Finalmente se adoptó como modelo la discreción, la del buen gusto de los escritores, la gente culta, la gente al margen de su procedencia geográfica. Muy bien, la ilustración. Esta época fue donde al final, chicos, la ilustración fue exactamente el inicio del conocimiento de la ciencia, de la libertad de religión, etc. Ya les había mencionado sobre la Edad Media, ¿verdad? O la época oscura. Ahora, la ilustración, que también les llaman la época de las luces, ¿sí? Y en ese momento se fundó la Real Academia Española, ¿sí? ¿En qué año? En 1713. Bajo el lema limpia, fija y da esplendor, con la finalidad de dotar al castellano de una norma definitiva y evitar malos usos y elementos extraños que pudiesen adulterar el idioma. Para desempeñar su labor, la Real Academia redactó un diccionario de autoridades, de ortografía, de gramática. ¿Por qué? Porque también se estaba dando lo de la conquista, estaba todavía viéndose eso, que la situación y todo lo que estaba pasando, ¿sí? Luego, dice que en el siglo XVII se caracterizó que, a diferencia de otras lenguas, por ser fonética, es decir, por tratar de representar las palabras tal y como se pronuncian. Ahora, chicos, presten atención. ¿Por qué nos cuesta entonces nosotros hablar otro idioma? Y es porque el español es 100% fonético, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se representa las palabras tal y como se pronuncian. La L con la A, la P con la A, pa, ¿sí? Así como se lee, así se pronuncia. Y hay muchos otros lenguajes o idiomas donde no se lee, no se lee como se escribe, ¿sí? Entonces esa es nuestra complicación cuando nosotros tratamos de aprender otro idioma, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, de esta forma es. Ahora, el español contemporáneo. Y creo que este es el último. Y con esto finalizamos. A partir del siglo XIX, diversos factores han influido definitivamente en la nivelación de la lengua oficial sobre los dialectos, como la mejora de las comunicaciones, la implantación de una escuela obligatoria. Esta nivelación se reforzó a principios del siglo XX a causa de la radio, en la actualidad de la televisión, y yo añadiría el Internet. La desaparición de hablas rurales tradicionales se ha debido a las sucesivas oleadas de emigración del campo a las ciudades en los últimos siglos, 2 últimos siglos. Esto ha llevado al abandono de un tipo de una vida tradicional y al olvido de una serie de palabras que la caracterizaban, como trillar, encalar, baldía. Bueno, en sí, jóvenes, también tiene que ver aquí en Guatemala. En Guatemala, muchas personas del interior. Profe, ¿qué es el interior? Bueno, los departamentos, ¿sí? En los departamentos dejan sus departamentos, dejan sus vidas para venir aquí a la capital a, en teoría, encontrar una mejor calidad de vida. Y también en ese momento también olvidan también su idioma raíz, ¿verdad? Olvidan la forma de comportarse. Muy bien, chicos.
esto nos queda a nosotros de reflexión de que tenemos que analizar y tenemos que comprender en sí la importancia que tiene el español. Hubo una persona por ahí que dijo, por ahí están los estudios que puede que el español sea el idioma más importante. Yo lo dudo, porque no es tan fácil de aprender el español. Nosotros que lo hablamos, para nosotros es fácil, pero no es tan fácil, ¿sí? Entonces, creo que es importante que nosotros comprendamos la facilidad y la importancia del español. El español no solo vino y ¡puf! Apareció, sino que nosotros lo debemos aprender. Muy bien, ¿alguna duda respecto al tema, chicos? Ustedes quieren preguntar algo, pueden hacerlo y pues dejo el tiempo libre para que ustedes lo puedan hacer. Bueno, si no hay dudas, entonces les voy a pedir, les voy a habilitar el chat para que solo hagan una cosa y escriban sus nombres, sus apellidos, el grado y la sección donde ustedes están. Al finalizar, eso escriban en el chat. En el chat su nombre, apellidos, grado y sección. ¿Sí? Empiecen a escribir ahí como eso a mí me va a servir, perdón, me va a servir como listado de asistencia, porque no podemos pasarnos todo el tiempo preguntando, pero ustedes sí se pueden escribir y no nos vamos a complicar tanto. Así que cuando todos terminen de hacerlo, entonces vamos a dar por finalizada la clase.